enciende en nosotros la fe y la unión. A lo largo de la historia, la figura del Papa ha despertado admiración, debates e incluso interrogantes dentro y fuera de lo que es la Iglesia. Por eso, precisamente, audiencia, hoy vamos a hablar sobre el ministerio y la potestad del Papa en este programa vuestro y nuestro, Iglesia y Humanidad. Como siempre, ya estamos aquí, el equipo completo. Contamos con la presencia del Padre Juan Bautista Ndomba. Buenas noches, Padre. Muy buenas noches, Carmen. ¿Qué tal? Pues muy bien, contentos por la resurrección del Señor desde la vigilia, ahora y siempre. Me alegro mucho, igualmente, como siempre, están la Sor Ana Laura y la hermana Noemi. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias. Pues aquí en la octava de la Pascua de Resurrección, como decía el Padre, ¿verdad? Alegres, festejando aún. Audiencia, como les he puntualizado en el inicio, vamos a hablar sobre lo que es el ministerio y la potestad del Papa. Pero, Padre, queremos que usted nos aclare algo, quizás puede surgir alguna duda. El ministerio, como se dice en la Iglesia, alguien lo puede interpretar como el ministerio del gobierno o algo así, ¿es lo mismo? ¿Qué es el ministerio en la Iglesia? No, en un primer momento en la Iglesia, cuando se habla de ministerio, se habla de servicio, ¿no? Se habla de la labor que efectivamente sostiene a esta institución que llamamos Iglesia, que no es otra sino la misión evangelizadora. Y justamente en esta misión Jesús asocia a los 12 y son los que precisamente representan el pilar, que justo hoy vamos a hablar de la cabeza de los 12, porque de los 12 el Señor pone el que va a dirigir ese grupo de los 12, que es Pedro, ¿no? Y el sucesor de Pedro es efectivamente aquel de quien vamos a hablar hoy, es decir, la figura de su santidad, la figura del Papa. Por lo tanto, no tiene nada que ver con de los ministerios del Estado, son las funciones, son los carismas, son los servicios y en términos generales la misión, el trabajo de la Iglesia. Luego hay muchos ministerios en la Iglesia. Podemos decir que el gremio de los lectores forman un ministerio, los fieles otro, ¿cómo? Los sacerdotes otro ministerio. No, hay una única misión, pero cada cual la ejerce desde la posición en la que se encuentra en la Iglesia. Desde el laicado, desde el sacerdocio ministerial, como dentro de poco le vamos a tener a Alicia, ¿no? Una laica consagrada. Por lo tanto, también ejerce la misma misión que Pedro, pero desde su posición. Esta es la diferencia. Ok, vamos a seguir hablando sobre eso, pero antes vamos a pedir que nos proyecten el vídeo donde algunos ciudadanos o algunos sacerdotes incluidos han dado su parecer sobre la llegada del Papa, que ya estamos en el mes de abril. Claro, dentro de poco. Hombre, la noticia que recibimos de esta llegada, pues primero fue impactante para mí, puesto que no tengo esta experiencia, no he conocido eso y bueno, en el fondo pues eso suscitó una gran alegría, un júbilo de poder tener cerca a su santidad. Su llegada, aparte de traer la bendición, también es sumamente importante para toda la cristiandad católica que vive en Guinea Ecuatorial y, como no, a todos los africanos en general. Que esa tierra sea bendecida, porque ya a su vez el trabajo de Cristo fue encomendado a los apóstoles y los apóstoles dejaron este legado a los obispos y por supuesto al vicario de Cristo, que es el Papa. Sí, audiencia, como acaban de verlo, estas son algunas impresiones de tanto ciudadanos como algunos sacerdotes sobre la llegada del Papa a nuestro país. Y también ya está aquí con nosotros nuestra invitada del día, la laica Alicia Corrales. Bienvenida. Laica consagrada, ¿eh? Laica consagrada. Consagrada a la obra de Dios.
consagrada en la obra de la Iglesia. Perdón. Ok. ¿Tiene diferencia con las hermanas Sor? ¿Es lo mismo? Bueno, nosotros tenemos una consagración como pueden ser las hermanas, pero la diferencia es que somos laicas, como todo el mundo. Estamos consagradas en la obra de la Iglesia, que es un instituto eclesial, que está formado por 3 ramas: la laical femenina, a la que yo pertenezco, la laical masculina y luego la sacerdotal. La diferencia es que bueno, nosotros, al no ser religiosas, pues no vivimos en conventos, y nosotros tenemos un carisma de apostolado directo, nos dedicamos directamente a la evangelización, por así decirlo. Sí que hacemos los 3 votos de castidad, pobreza y obediencia, reconocidos por la Santa Sede. Y como lo hemos dicho antes, vamos a hablar sobre el ministerio y la potestad del Papa, hermana laica. No, llámeme hermana, no se preocupe, no hay ningún problema. Okay. Entonces, a ver, padre, ¿puede aclararnos un poco sobre lo que se entiende por el ministerio petrino? Bueno, gracias a Dios que a mi derecha ya le tenemos a la invitada, sí, podríamos decir de honor esta tarde, noche, ¿no? Efectivamente, ella nos hablaría, y quién más como ella, que ha estado justo a pie de cañón confeccionando uno de estos temas importantes que estamos abordando estos días, y hoy hablando del ministerio petrino. Así que la pregunta la podríamos dirigir mejor a ella, ¿no? Pues es una pregunta muy bonita que afecta a todo cristiano, saber qué es el ministerio petrino, porque viene directamente de Jesucristo. Fue el propio Señor el que instituyó este ministerio cuando a Simón, preguntándole, ¿qué decís vosotros que soy yo? Y Simón dijo, tú eres el Hijo del Dios vivo. En ese momento el Señor le dijo, eso no te lo ha confesado nadie, ni te lo ha dicho carne ni sangre, ha sido el Espíritu Santo. Y entonces ahí Jesús le cambió el nombre, le dijo, Simón, tú a partir de ahora te llamarás Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Entonces el ministerio petrino es el ministerio edificado sobre esa piedra, sobre el Papa, sobre San Pedro. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que fundamentar. Entonces, cuando hablamos del ministerio petrino, no es ni más ni menos que la roca sobre la que se fundamenta la Iglesia, que es San Pedro. Hoy en día, el sucesor de San Pedro es el Papa actual, que es el Papa León XIV. Sí, se entiende. Sor Ana Laura, ¿el cambio de los nombres en la Biblia o en la historia de la humanidad tiene algún significado? ¿Por qué se le cambia de Simón a Pedro? Claro, sí, en la Biblia el nombre da también la misión que se va a cumplir. Por eso cuando el Señor Jesús llama a Simón, le dice precisamente, ahora te llamarás Pedro, piedra, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Entonces en la Biblia, y bueno, que también sería muy interesante que cada uno de nosotros supiéramos el significado de nuestro propio nombre, claro, porque precisamente habla de la misión a la que estamos llamados, ¿no? Y así es, a Pedro, que antes era Simón, se le cambia el nombre y ahora es la piedra, fundamento precisamente de la iglesia. Incluso lo mismo pasaría con Saulo, ¿no? De Saulo a Pablo, de Leví, cobrador de impuestos, a Mateo. O sea, es muy importante esto, ¿no? Claro. De hecho, la cuestión de los nombres es muy importante. No sé si fue precisamente aquí cuando se abordó dicha cuestión. Sobre todo a nivel de los cristianos, el nombre dice algo de la persona, ¿no? Claro. Y tendríamos que tenerlo muy en cuenta. Y nosotros cuando ponemos los nombres de los santos a los que son reincorporados por el bautismo al nuevo pueblo de Dios, no hacemos sino intentar imitar las virtudes que dicha persona efectivamente ha impregnado en esta misión evangelizadora, ¿no? La huella que ha dejado, que es una huella imborrable. De hecho, es muy importante esto, hermana, lo del nombre que has aclarado muy bien, y creo que efectivamente Pedro supo desempeñar su misión, que es lo más importante, ¿no? Como cada uno de nosotros desempeña la misión encomendada por el mismo Señor, que es lo más importante, que es Él
quien nos confía, nos asocia a esta misión que efectivamente estamos hablando. Laica, vemos que en el manual que estamos manejando, ahí ponen que el Papa en la Iglesia tiene la potestad plena, suprema y universal. A ver, ¿qué nos quieren decir con esos tres conceptos o acepciones? Pues es una gran responsabilidad que tiene el Papa en la Iglesia, pero esa responsabilidad también va acompañada de la gracia, es decir, de la ayuda por parte del Señor para tener esa autoridad, esa potestad plena. Quiere decir que no la comparte con nadie, que Él es el único que tiene autoridad para ayudar al resto de los fieles, porque en definitiva el Papa, su misión es ayudar a toda la Iglesia a caminar por el camino que el Señor nos ha marcado y no desviarnos por errores. Entonces, su autoridad es plena, no la comparte con nadie, nadie le tiene que dar permiso para hacer lo que tiene que hacer en la Iglesia. Los otros calificativos, plena, suprema, es la máxima autoridad. Por encima del Papa no hay nadie. Porque el Papa está asistido directamente por el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Papa habla, se dice que habla ex cátedra, es decir, está hablando en nombre del Señor, porque es el propio Señor el que inspira en cada momento lo que la Iglesia necesita. ¿Y en qué condiciones habla ex cátedra? Pues cuando el Papa habla en temas de dogma de fe, cuando sacan encíclicas o sacan otros documentos que nos ayudan a interpretar los tiempos, pero no para adaptarlos a nuestro modo de ver, sino para dar en cada momento la interpretación divina y no confundirnos por las modas, por las costumbres o por lo que parece que hace todo el mundo. El cristiano tiene el camino muy marcado y muy clarito y nunca tiene que dejarse confundir por las tendencias del tiempo. ¿Y quién es el que nos marca eso? Porque claro, cada uno tiene su idea, tiene su pensamiento. Pues es el Papa el que nos ayuda a tener esa unidad de pensamiento, porque la Iglesia Católica se caracteriza por la unidad. La unidad, como es la Santísima Trinidad, es una. Pues todos nosotros también tenemos que ser uno en pensamiento, uno en espíritu, uno en alegría. Ahora estamos todos celebrando la Pascua de Resurrección. Claro. Pues esa es la unidad que tenemos que reflejar en todos los aspectos de nuestra vida. Sí, hermana, me surgen muchas preguntas a raíz de sus aclaraciones muy bien planteadas y la pregunta de Carmen también muy pertinente. Muchas veces hemos dicho la Iglesia, y así es, la Iglesia es jerárquica, también es comunidad. Y en otros pasajes bíblicos, pues el Señor nos ha ayudado a entender que la autoridad en la Iglesia es sobre todo servicio. De hecho, el derecho canónico no habla de cargos, habla de oficios, habla de servicios, responsabilidades. Bien, cogiendo un poco lo que acaba de preguntar Carmen sobre las funciones del Papa. Cuando decimos que sus funciones, tiene una función que es autoridad suprema, que es plena, ¿cómo se puede compaginar esto? Uno podría confundir como si, o me atrevería a preguntar realmente en la Iglesia, ¿qué tenemos? ¿Democracia o dictadura? Porque si hay una única persona que nadie está por encima de ella y porque lo que diga, pues habría que ver si se podría cuestionar. Es verdad, vamos a hablar un poco más adelante de lo que es la infalibilidad del Papa, pero en esa cuestión, ¿en qué nos quedamos? ¿Que la Iglesia es dictadura o democracia? La Iglesia es el Señor actuando en los corazones de cada uno de ellos, especialmente en el corazón del Papa. No es que el Papa sea una persona como un dirigente político. El Papa está asistido por el Espíritu Santo. Él no habla de lo que a él le apetece o lo que a él le gustaría, sino que siendo un hombre de profunda oración, él ve los tiempos y con la ayuda de esa inspiración divina y por supuesto asistido y ayudado por todos los obispos, porque el Papa no está solo, pues nos marca cuál es el camino, siempre con mucho cariño, con mucha paternidad y por supuesto con mucha misericordia. Perfecto. Porque cuando fue elegido Papa tuvo una frase muy significativa en la que decía: me habéis dado la cruz. Y efectivamente el Papa es el que lleva la cruz de Cristo a cuestas por todos nosotros. Por eso cuando nos hablan, el Papa ha dicho, no tenemos que entrar en juicios o en pensar a mí no me parece, sino qué grande es que el Señor nos ha dado hoy en día, en todo momento, a una persona que nos va a ayudar a no confundirnos y a no dejarnos confundir por las corrientes del mundo.
De hecho, lo mismo estuvimos hablando en un capítulo cuando decíamos que los fieles que se van a la iglesia no tienen que mirar cómo es el sacerdote, sino lo que dice sobre la palabra de Dios, porque hay muchos que solían ir para fijarse en, por ejemplo, ese sacerdote es de esta forma, no me cae bien, y así terminan despreciando su servicio, hermana Ana Laura. Sí, por supuesto, ¿no? Y la iglesia está formada por hombres que tienen ciertas características, carácter, etcétera, pero precisamente el que estemos fundamentados sobre la roca de Cristo es lo que va a lograr la unidad, porque lo dijimos en un capítulo anterior también, esta unidad no habla de uniformidad, ¿no? No vamos a ser iguales, pero sí tenemos un fundamento muy estable que abarca hasta elementos de la moral, etcétera, que tienen que ir marcando nuestro camino, que se tiene que ver reflejado en nuestra vida cotidiana, en el día a día. Sí, Carmen, muy importante lo que acabas de decir. Sí, claro, creo que habría que mirar también un poco de equilibrio, ¿no? Es verdad que, y lo dice, una de las oraciones, el sacerdote lo pronuncia durante la Eucaristía, no mires nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. Es muy importante esto, pero también es importante que cualquier hombre de Dios, cualquier seguidor de Cristo, tiene que testimoniar el Evangelio con sus palabras, con sus obras, su manera de comportarse, porque si no, creo que ya lo abordamos aquí también, una fe sin obras es una fe muerta. Por lo tanto, creo que esperamos que no sea un trampolín como para que uno efectivamente se quede sin hacer nada, sin dejarse llevar por la palabra de Dios, simplemente porque le respalda lo de que puede decir y no hacer, y no pasa absolutamente nada. De hecho, como el vicario dijo en el capítulo anterior, que no hay derecho al error. Ahí está. Sí, ahí no hay derecho que el al error no es humano. Sí. Y Laica, ¿cómo hace el Papa para compaginar entre lo religioso y lo político? Sabemos que aparte del líder religioso también es jefe de Estado. ¿Cómo logra compaginar con esos dos papeles? Sí, efectivamente, el Papa es el líder político del Estado del Vaticano, pero el Estado del Vaticano no es un país con autoridad. Es sencillamente la sede donde se encuentra la catedral, donde se encuentra la sede de la Iglesia Católica. El Vaticano depende total y absolutamente del país italiano, donde se encuentra ubicado, en el centro de la ciudad de Roma. Así que no tiene en sí una autoridad política como nosotros podemos entender de los demás políticos. Las leyes que se tienen que cumplir en el país del Vaticano, que es el Vaticano y sus alrededores, están dictadas por Italia. Entonces no es en sí un dirigente político, e indudablemente cuando viene a un país tiene también esa calidad, ese valor, y tiene que estar acogido con los honores de un dirigente político. ¿Por qué? Pues porque si va a un país que va a visitar a los católicos de ese país, porque el Papa, su país es la Iglesia. La Iglesia no es un territorio en sí, la Iglesia somos todos. Nosotros pertenecemos al país de la Iglesia. Y si va a un país a visitar, animar, alentar a los católicos de ese país que no es de profesión católica, ese país le tiene que acoger como un dirigente político. Pero si es un país en el que tiene una profesión católica, como es Guinea Ecuatorial, pues se le acoge como el máximo dirigente de la Iglesia Católica. ¿Se entiende bien? Sí, hermana, Alicia, muy importante el planteamiento, ¿no? Es un tanto difícil separar en los seres humanos lo que es su dimensión corporal y su dimensión espiritual. Incluso me acuerdo, un profesor nos decía, la fe cuesta dinero. O sea, efectivamente, cuando hemos tenido que salir cada cual desde su comunidad hasta llegar acá, creo que hemos tenido que utilizar unos medios de transporte, estamos viendo las imágenes, las pantallas, todo esto son medios materiales que también requiere un aporte económico, un aporte material muy importante. La pregunta de Carmen es muy pertinente porque si la Iglesia no manejara los medios materiales, es verdad que la cuestión del saber manejar los medios materiales que podamos tener para que demos mayor gloria a Dios y que nos salvemos
es una cuestión fundamental de la Iglesia y tiene mucho que ver con la doctrina social de la Iglesia en cuestiones de economía y todo esto. Pero si bien me acuerdo, la Santa Sede como Estado tendría sus propios bancos, tendría sus propios museos. El Papa no tendría nada que decir sobre las normas financieras que sostienen la parte material del Vaticano. En este caso, el Papa yo creo que delega totalmente estos asuntos. Indudablemente, la Iglesia, primero por ser la institución más antigua que existe, que tiene 2000 años, por lo tanto ha acumulado un patrimonio muy rico, pero no muy rico en valor económico, sino muy rico en valor espiritual. Las donaciones que tiene la Iglesia siempre las han hecho las personas para darla al Señor, para que fuera para el servicio de los demás. Eso siempre se ha hecho. De hecho, viene en la Biblia, en lo hecho los apóstoles, cómo los nuevos cristianos lo entregaban todo a los pies de los apóstoles y ellos lo distribuían. ¿Qué sucedió? Que los apóstoles se vieron metidos en estos asuntos y entonces ellos mismos dijeron, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Y para ello instituyeron 7 diáconos, de los cuales San Esteban ya sabemos que fue el primer protomártir. Entonces, ¿la Iglesia qué tiene que hacer con el material? Porque indudablemente somos cuerpo y alma, pues es distribuirlos con la caridad de Cristo. Perfecto, de verdad yo me quedo satisfecho con tu brillante respuesta y se me viene a la cabeza llegar a la conclusión de que si la Iglesia es rica por los fieles. Y de hecho, como todos somos Iglesia, lo que tiene la Iglesia lo recibe de los fieles al mismo tiempo que también lo ofrece a los fieles, ¿no? Indudablemente, además no tenemos que olvidar nunca que la Iglesia tiene su parte de ayuda material, que es Cáritas. Esto, perfecto. Que ha existido desde que ha existido la Iglesia y podemos decir que es la primera ONG del mundo y que existirá siempre y que no tiene ningún interés personal, solamente quiere ayudar a los más necesitados. Ya. Porque como dijo Jesús, tenemos que ayudar a todos, pero también Jesús nos dijo, a los pobres los vais a tener siempre, por lo tanto siempre hay que ayudarlos, pero también tenemos que tener esta ayuda siempre mirando al Señor, que es lo más importante. Y no olvidar que indudablemente la ayuda humanitaria que hace la Iglesia es una de las más importantes que existen hoy en día en el mundo. Sí, muy importante. A raíz de esta buena aclaración de Alicia, Ana Laura, muchos solemos decir, incluso no lejos de el planteamiento de Judas, cuando le ve a María Magdalena limpiar los pies de Jesús y luego le unge con un perfume carísimo, dice, pero si este perfume se podía efectivamente haberse vendido y ayudar a los pobres. Muchos también solemos decir esto, ¿no? ¿Por qué la Iglesia no vende todo lo que tiene? ¿Por qué los museos del Vaticano no se venden para ayudar a los pobres? ¿Cree usted que lo que tiene el Vaticano, si se vendiera, podría efectivamente acabar con la pobreza en el mundo? Yo creo que no, ¿no? Y que el recurso económico, como nos dice la hermana, es sumamente importante, sí, pero no es suficiente. Yo creo que la mejor respuesta de la Iglesia es a través de sus misioneros, del clero del lugar donde se encuentra, ¿no? Entonces, una cosa es aportarle cierta ayuda económica a los pobres y otra muy diferente es darles otro tipo de herramientas. Por ejemplo, mi congregación se dedica a la educación y creemos que a través de la educación esa es la mejor manera, ¿no? Y somos un valor agregado, como congregación en el lugar donde nos encontramos. Y es una respuesta que da la Iglesia. No voy a vender las obras culturales, etcétera, para dar un donativo que no va a acabar con la pobreza. Pero la respuesta que tiene la Iglesia es precisamente el compromiso de cada uno de sus miembros, seamos religiosos, laicos, sacerdotes, todos, por
acabar con la injusticia, acabar con lo que oprime precisamente al pobre. Entonces, ciertamente podemos caer en la tentación de decir, el Vaticano es millonario, que con ello pague, que el Papa venda su anillo, que no sé qué tanta cosa, que lo escuchamos aún de católicos, pero poco vemos esta otra parte, ¿no? Lo que como nosotros damos como aporte a la humanidad. Nosotros, y hablo de la Iglesia, y la Iglesia la formamos cada uno. Entonces, en el grado en que yo realmente descubra que el ser católico es ser servidor de los demás, es en el grado en que yo estoy compartiendo la riqueza que tiene la Iglesia, ¿no? De hecho, eso tiene relación directa con el dicho que se suele decir que no le des pescado a uno, sino más bien enséñale a pescar, porque esto va a hacer que también él mismo esté motivado, que se esfuerce en ganar, porque si el Vaticano vende todo, ¿cómo va a quedarse? Y porque cada día van a llegar más pobres, cada día les van a dar y así se va a quedar sin nada, y los demás que se quedan, ¿cómo harán? Y muy importante esto, ¿no? Creo que la hermana Alicia lo ha recogido muy bien en este tema tan precioso que ella nos ha ayudado a reflexionar, la tria munera Christi et Ecclesiae, ¿no? Es decir, las tres funciones que efectivamente definen el ministerio de la Iglesia, ¿no? La función de enseñar, la educación que ha mencionado la hermana, la función de santificar, la función de gobernar. Hermana, estas tres funciones podríamos decir que son suficientes como para que la humanidad que quiere llegar a un desarrollo integral, efectivamente, abrazando estas funciones y tomándolas en serio, pueda efectivamente llegar a un progreso integral? Indudablemente. La solución de todos los problemas del mundo están en la Iglesia, porque la Iglesia tiene el pensamiento de Dios que es perfecto, entonces nos guiaría hacia esa perfección en todos los aspectos de la vida. Y por eso la Iglesia tiene que enseñar, nos tiene que enseñar cuál es el camino del bien, porque desgraciadamente por el pecado original estamos torcidos y tendemos al egoísmo, y el egoísmo tiende a despreciar al otro. Nos tiene que santificar, porque hemos perdido esa santidad con la que fuimos revestidos en la creación. Hemos sido creados solo y exclusivamente para Dios, pero al alejarnos de Dios hemos perdido el fin de nuestra creación, y es la Iglesia la que nos da esa santificación a través de los sacramentos, a través de los medios que tenemos en la liturgia, a través de la oración, y eso nos ayuda a ir por el camino de la perfección, y nos tiene que gobernar indudablemente. El gobierno no significa una autoridad dictatorial que nos aplasta, el gobierno significa orden. Entonces tiene que dar un orden sencillamente a todos los carismas que hay en la Iglesia, porque todo bautizado es un enviado, es un sacerdote de forma mística, podríamos decirlo. Luego está el sacerdocio funcional, como es usted, pero tiene que haber un orden para saber encauzar todos esos carismas que hay en la Iglesia y que todos podamos caminar juntos. Así que, sin indudablemente, la solución de todos los problemas sería escuchar a la Iglesia, porque ella nos enseñaría, nos santificaría y nos pondría orden en todas nuestras acciones. Qué bonito, ¿no? De hecho, ¿cuáles son los mecanismos que adopta la Iglesia para combatir, por ejemplo, como el egoísmo que acaba de mencionar? La generosidad. Detrás de cada vicio siempre hay una virtud, que es lo que nosotros tenemos que hacer, y no es porque sea natural, tenemos que esforzarnos. De los esforzados es el reino de los cielos. Entonces, detrás de cada tendencia que nosotros tengamos negativa, siempre hay una virtud, y esa virtud la podemos conseguir con nuestros esfuerzos apoyándonos en la gracia de Dios, es decir, mantener la gracia del alma, que es la amistad con el Señor, y así Él nos dará la fuerza, porque tenemos que tener una fe viva, no tenemos que pensar que es una fe pasajera, histórica, antigua, no. Cristo está vivo, lo hemos celebrado ayer y ahora toda esta semana. Es tan importante que esa celebración tiene 8 días. Si Cristo está vivo, yo tengo que creer en la acción de Cristo en mi vida y tengo que confiar plenamente mis miserias para que Él sustituya esas miserias por su perfección. De hecho, ese es otro sector que también creo que está torcido actualmente. Hermana, ¿cómo puede definir usted lo que es la amistad? Porque parece que muchos no lo entendemos. La amistad es un olvido de sí mismo para hacer feliz a la otra persona. Qué bien. Eso es todo. Qué bien. Si uno intenta hacer eso en todas sus relaciones, aunque haya problemas, se termina llegando a un acuerdo amistoso, a un acuerdo de alegría, de concordia y de paz. Es olvidarnos de nosotros mismos, olvidarme de que yo quiero ser feliz
con esta persona. No, voy a ver cómo hago feliz a esta persona, voy a ver cómo la puedo ayudar. Entonces los problemas se terminarían. Pero si me olvido de mí, ¿quién va a cuidarme? El otro, que le va a hacer feliz a usted olvidándose de sí mismo. Sí, un poco eso, ¿no? Se suele decir que un buen cristiano, ser buen cristiano no es ser buena persona. Ser buen cristiano es efectivamente a imitación de Jesús, que se desvivió para que otros vivieran, justamente lo que acaba de decir Alicia, ¿no? Cuando yo desvivo para que otro viva. Y otro haría lo mismo para conmigo, y así formaríamos una comunidad con una paz sosegada, una paz, podríamos decir, cristiana y católica. Y muy importante lo que decía la hermana, sobre las tres funciones. Muchos solemos pensar que cuando se habla de la Iglesia no es de curas, es de monjas, es de laicas consagradas, pero las tres funciones, sobre todo cuando hermana las relaciona, Alicia las relaciona con el bautizado. Y cuando nos bautizan, efectivamente nos dicen, ya somos profetas, sacerdotes, reyes, desempeñando las mismas funciones. Por lo tanto, la Iglesia somos todos nosotros, y sobre todo cada cual haciendo su papel, su misión. Exactamente, exactamente. La Iglesia es un misterio de unidad muy bonito, en que cada uno tiene su papel fundamental e indispensable. Perfecto. Cada uno según la vocación recibida de Dios, pero todos tenemos nuestro sitio. Es como si cada uno tuviéramos en la Iglesia una nota musical que dar, y todos juntos formamos el gran concierto de los hijos de Dios. Si alguno no da la nota que le corresponde, nadie la puede dar en su lugar, porque esa nota es única, como somos único cada uno de nosotros. Entonces, todos, dando el máximo de nosotros, dando esa nota que Dios espera de nosotros, formaríamos un concierto maravilloso. De hecho, quiero insistir un poco en ese aspecto. Y si me desvivo por el prójimo y luego no lo valora, ¿cómo hago? Lo más importante es que solo ha recibido el Señor. Y entonces ese esfuerzo, ese trabajo no queda sin respuesta, porque aunque la otra persona no responda, el Espíritu Santo te va a responder por esa otra persona, en frutos de santidad para tu alma, que eso es lo más importante. Somos responsables del alma propia, y luego tenemos que ayudar a las demás a llegar al mismo camino, es decir, al cielo. Pero todo lo que hagamos repercute en nosotros. Sí, muy importante, porque a decir verdad, lo que dice Carmen, ¿no? La ingratitud desanima. Sí. Pero a los ojos de Dios ya sabemos que cuenta, ¿no? Claro, porque yo creo que es muy importante que a la base está cuando tienes la capacidad de ver por el otro, es porque tú también ya estás bien. Si nosotros mismos tenemos ciertas carencias, muy difícilmente vamos a cubrir la necesidad, etcétera, del otro. Entonces, esto requiere para una buena amistad una autoestima sana, de acuerdo a tu edad, de sus circunstancias. En esa medida en que tú te amas, puedes amar al otro. Si no te amas a ti mismo, difícilmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de olvidarte de ti, no es que te niegues a ti como persona, sino que tú estás bien con el Señor, contigo misma, que eres capaz entonces de ir hacia el otro, porque si no, lo que hacemos es tratar de resolver nuestras carencias en la otra persona, y eso no es amistad, eso es robo. Le estás quitando al otro algo que tú estás necesitando, ¿no? Sí. Entonces es el equilibrio, ¿no? En la medida en que tú te amas a ti mismo, es en la medida que vas a poder amar al otro. Muy de acuerdo con usted, Sol, porque la verdad uno no puede ofrecer lo que no tiene. A continuación vamos a ver el siguiente reportaje sobre la misa que ofició el pasado lunes el Papa León XIV en la Santa Sede. Cari fratelli e sorelle, Cristo è risorto. Queridos hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado. ¡Feliz Pascua! Este saludo lleno de asombro y de alegría nos acompañará toda la semana al celebrar el día nuevo que el Señor ha hecho para nosotros. La liturgia celebra el ingreso de toda la creación en el tiempo de la salvación. La desesperación de la muerte es removida para siempre en el nombre de Jesús.
El Evangelio de hoy nos pide elegir entre dos relatos, el de las mujeres que han encontrado al resucitado o el de los guardias que han sido sobornados por los jefes del Sanedrín. Las primeras anuncian la victoria de Cristo sobre la muerte. Los segundos anuncian que la muerte vence siempre y en todo caso. En su versión, de hecho, Jesús no ha resucitado, sino que su cadáver ha sido robado. De un mismo hecho, el sepulcro vacío, brotan dos interpretaciones. Una es fuente de vida nueva y eterna, la otra de muerte cierta y definitiva. Pienso en los pueblos atormentados por la guerra, en los cristianos perseguidos por su fe, en los niños privados de la educación. Anunciar con palabras y obras la Pascua de Cristo significa dar nueva voz a la esperanza, que de otro modo sería sofocada en manos de los violentos. Cuando es proclamada en el mundo, en efecto, la buena noticia disipa toda sombra en cada época. Con particular afecto a la luz del resucitado, recordamos hoy al Papa Francisco, que precisamente el lunes de Pascua del año pasado entregó su vida al Señor. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudi et letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues así es como ofició esta misa el Papa León XIV en el Vaticano, y entre los aspectos que ha destacado hemos visto que ha dicho que la Pascua es la Pascua del Señor también es nuestra Pascua, porque Él murió por nuestros pecados para salvarnos, y de hecho cargó también con los pecados de todos. Padre, ¿qué le ha parecido la misa? Pues de verdad la intervención del Papa muy importante en la homilía y en el rezo del Ángelus. Sobre todo voy a quedarme con un concepto que me ha llamado mucho la atención cuando el Papa habla de confusión de conciencias. Yo muchas veces, de hecho lo he traducido con lo que muchas veces he entendido con la distracción. Es que el mundo está minado de situaciones que nos lleven a la distracción, a la confusión. Incluso uno ya no sabe a qué atenerse. Y esta falta de decisión a una determinada realidad, decir, o Cristo es mi vida, de hecho lo del mismo Señor, o estás conmigo o estás contra mí. Es decir, el mundo está justamente en esta intemperie, ¿no? Decir, ya no se sabe a qué atenernos en momentos difíciles, uno no sabe a qué agarrarse. Esta confusión de conciencias creo que la Iglesia está trabajando bastante por evitarla. Y de hecho cuando la Iglesia se dirige directamente hacia los corazones, es decir, estaría tocando
el fundamento de una persona, ¿no? Donde efectivamente cambiando el corazón, dejando que tengamos una conciencia sana según el Evangelio, es así como en cualquier momento estaremos bien. Y efectivamente lo hemos ganado con la resurrección de Cristo. De hecho, también me he quedado con el saludo. Cristo ha resucitado. Feliz Pascua de Resurrección. Padre, los encuentros ecuménicos son las reuniones de todas las confesiones religiosas. Los encuentros entre las iglesias cristianas, en oración, en cuestiones que afectan a la promoción de la persona humana. Las iglesias cristianas, como dentro de poco, claro, una de las preguntas que le quiero hacer a Alicia, ¿no? De hecho, también la quería hacer. Sí, efectivamente, gracias que me da pista Carmen para efectivamente aprovechar ese momento y hacer esa pregunta. Justo estamos hablando del ministerio petrino. Tú eres Pedro, piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto por un lado. Por otro lado, ya se entiende que toda convivencia humana requiere cabeza, requiere una persona que la dirija para que haya orden. Ahora, nosotros los cristianos católicos lo tenemos muy claro, no nos salimos de esto, ¿no? Como para preguntarnos ahora, Padre Juan es cabeza de la Iglesia Católica, porque ya sabemos que Papa es cabeza de la Iglesia Católica, al menos embajador de Cristo, voz de Cristo en la tierra. Ahora, si encontramos esta fundamentación bíblica en Pedro, cabeza de la iglesia, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿en qué se fundamenta? En que haya diversidad de iglesias, no de religiones, no quiero hablar de religiones, voy a comenzar con ¿en qué se fundamenta? En que haya muchas iglesias, hermana. ¿Cómo se puede salirse de este aprieto? La única explicación es el pecado. Cuando a lo largo de la historia la Iglesia ha pasado por muchas etapas que han estado marcadas por el pecado de la humanidad en ese momento y por la gran confusión que mete el enemigo constantemente. En esos momentos, en algunos, ha habido un cisma, lo que es una ruptura. Es como si a Cristo le hubieran desmembrado, le hubieran arrancado un miembro. Y ha habido tanto pecado por una parte como por otra. Entonces, la diversidad de iglesias, desgraciadamente, lo único que hacen es desangrar a la iglesia. Y esas heridas que han quedado abiertas por los hermanos separados solo se cerrarán cuando esos hermanos vuelvan. ¿Eso cuándo sucederá? Pues cuando nosotros los cristianos mostremos a la Iglesia con todo su esplendor y cuando nos miren vean el rostro de Dios en nosotros. Entonces, ¿por qué hay tanta diversidad de iglesias? Por la gran confusión que reina en el mundo. Es una confusión que nos impide ver a Cristo, porque si todos mirásemos a Cristo no tendríamos ninguna confusión, no veríamos los pecados, no veríamos nuestros pecados, porque cuando nos fijamos en nuestros pecados todo se confunde indudablemente. Entonces, tenemos que saber que la Iglesia tiene una parte humana, que somos nosotros, que es una parte pecadora, y luego tiene una parte divina, que es Dios con nosotros, que es santa. Y esa parte divina es infinitamente santa, y nuestros pecados son finitos, tienen un límite. Entonces, nos tenemos que fijar en eso pequeñito que es oscuro, que es... No, nos tenemos que fijar en la santidad de Dios. Pero cuando no ha sido así, pues ha habido diversidad de opiniones, diversidad de criterios que han roto literalmente la unidad de la Iglesia. Pues muy importante, Carmen, y una cosa que llama la atención que ha mencionado Alicia, ¿no? Alicia habla de hermanos separados, es decir, un hermano, por mucho que se haya marchado de casa, no deja de ser hermano, lo seguimos tomando por hermano, aun cuando esté lejos de casa, ¿no? No lo llamamos infiel, mundano, pecador. O sea, es muy importante esto, ¿no? No. Los hermanos separados. Son hermanos en Cristo. Eso. Y por lo tanto tenemos que ayudarnos todos. Tenemos que invitarles ahora a la visita del Santo Padre. No tienen que quedar excluidos ni mucho menos. Tenemos que invitar a todos porque la visita del Santo Padre es Pedro el que nos visita. Y podemos leer en la Biblia cómo antes ponían a los enfermos para a ver si la sombra de San Pedro les tocaba. Pues ahora tenemos que invitar a todos los cristianos para que vengan a recibir esa fuente de gracia y bendición que es el Santo Padre en nuestra tierra. Y todos nos vamos a beneficiar, porque Cristo ha muerto por todos, absolutamente por todos, todos aquellos que se quieran acoger a su sangre.
Y audiencia, antes de despedirnos de nuestra invitada, vamos a darle un margen de tiempo para que le envíe un mensaje a nuestra audiencia. Pues yo quiero invitar a todo el mundo a que en esta visita del Santo Padre, que es algo único, excepcional en Guinea, se acoja no solamente como la visita de alguien muy famoso que todos conocemos, sino como realmente esa fuente de gracia y de bendición que necesitamos para caminar en nuestra fe con firmeza y no dejarnos confundir con nadie, y saber que la Iglesia se fundamenta en Pedro, en el Papa, que hoy viene a nosotros, y esa alegría, esa ilusión. El pueblo guineano tiene que recibir al Santo Padre como sabe hacer las fiestas, porque ustedes saben hacer las fiestas muy bien. Pues vamos a recibirlo con esa alegría de que vamos a tener la luz de Cristo entre nosotros. Realmente la luz de Cristo viene a visitarnos. Así que ese es el mensaje que todos tenemos que llevar en nuestro corazón. Qué alegría que viene a visitarnos el Papa León XIV, que se ha dignado a venir a un país africano, el único que habla español, bueno, el segundo que habla español, y que viene a vernos y a bendecirnos, porque su visita es una auténtica bendición. Muchas gracias, hermana Alicia Corrales. Gracias de verdad por haber aceptado Gracias la invitación. a ustedes por haberme invitado, de verdad. Perfecto. Esperamos tener una próxima ocasión, ¿no? Si Dios quiere, estoy a la disposición de la Iglesia. Muchas gracias. Francis Roberto Francisco Prevost Martínez nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad estadounidense de Chicago, hijo de Lois Marius Prevost, de ascendencia francesa e italiana, y Mildred Martínez, de ascendencia sudamericana. Tiene dos hermanos, Lois Martín y John Joseph. Realizó su formación secundaria en el Seminario Menor de los PP Agustinos, graduándose en 1973. En la Universidad Villanova, de 1973 a 1977, obtuvo el grado en Ciencias Matemáticas junto con una especialización en Filosofía. Estudió en la Unión Teológica Católica Chicago, donde obtuvo una maestría en Divinidad en Teología con mención en Misión Intercultural en 1982. Posteriormente, se trasladó a Roma para proseguir sus estudios en Derecho Canónico en la Universidad Angelicum, donde obtuvo la licenciatura en 1984 y luego obtuvo el doctorado con mención magna cum laude, con la tesis titulada El rol del prior local de la Orden de San Agustín, 1987. Es políglota, pues habla el español, italiano, francés, portugués y lee el latín y el alemán. En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana. Hablando de su vida religiosa, el 1 de septiembre de 1977 ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín en la provincia de Nuestra Señora del Buen Consejo, en Saint Louis. Realizó su primera profesión de votos religiosos el 2 de septiembre de 1978 y realizó su profesión solemne el 29 de agosto de 1981. Su ordenación sacerdotal fue el 19 de junio de 1982 en Roma a manos del arzobispo Jean Jatot. Fue destinado a trabajar en la misión de Chulucanas, en Perú, de 1985 a 1986, siendo vicario parroquial de la catedral y canciller. Entre 1987 a 1988 fue promotor de la pastoral vocacional en Estados Unidos y director de misiones de la provincia agustiniana, Madre del Buen Consejo, en Olympia Fields, USA. Además, se dedicó a conseguir fondos económicos para las misiones de su provincia, en especial para la misión de Chulucanas. A su regreso a Perú en 1988, fue enviado a la misión de Trujillo para ser el director del proyecto de formación común de los aspirantes agustinos de los vicariatos de Chulucanas, Iquitos y Apurímac. Ahí se desempeñó como prior de la comunidad en 1988 hasta 1992, director de formación de 1988 hasta 1998 y maestro de profesos de 1992 a 1998. En la arquidiócesis de Trujillo prestó servicios como vicario judicial de 1989 a 1998, profesor de Derecho Canónico, Patrística y Moral en el Seminario Mayor. También ejerció como director de estudios del mencionado Centro de Formación Sacerdotal y fue rector encargado durante un año. Fue párroco fundador de la parroquia Nuestra Señora de Montserrat de 1992 a 1999 y de la capilla Nuestra Señora Madre de la Iglesia, hoy parroquia Santa Rita de Castia, entre 1988 a 1999.
En 1998 fue elegido prior provincial de su provincia, Madre del Buen Consejo, Chicago, para asumir el cargo en marzo de 1999. En 2001, el capítulo general ordinario lo eligió como prior general. Sí, audiencia, acabamos de visualizar lo que es la biografía del Papa León XIV, bastante amplio sobre las funciones que ha desempeñado entre las parroquias que también ha ido creando. Hermana Noemi, ¿qué le ha parecido? Bueno, la trayectoria del Papa siempre lo he comentado desde que fue electo, ¿no? El Papa tiene todo un currículum, humanamente hablando, y de experiencia misionera. Y cuando yo miraba la biografía me gozaba de ver algo que ahí no se menciona, pero yo me evocaba hace un momento que mirábamos el reportaje y el Papa recordaba que justamente el lunes de Pascua se ha ido a la presencia de nuestro Señor, el Papa Francisco, ¿no? Y saber que es el Papa Francisco quien lo ha llamado a ser obispo, ¿verdad? Lo ha llamado a ser cardenal, le ha llamado a prestar su servicio a la Iglesia Universal, trayéndola a Roma a prestar un servicio, no recuerdo cómo se llama ese dicasterio, pero ayudaba a elegir los cardenales, los obispos, al mismo Papa Francisco, y miraba cómo Dios va escribiendo la historia, ¿no? Porque la Iglesia, lo decía muy bien la hermana Alicia, ¿verdad? Decía que tiene esta parte humana, pero también tiene esta parte divina, y eso es algo que a veces se nos olvida, ver lo grande que es este hombre, humanamente hablando, el Papa Roberto Prevost, ¿verdad? Es una eminencia, políglota, era matemático ya para dar clases en una universidad de las más resonadas que tenemos por allá en América, ¿verdad? Entonces, humanamente es una persona muy dotada, pero cómo Dios va escribiendo, ¿verdad? Y se va fijando. En la iglesia vemos de todos porque, como decía Alicia, ¿verdad? Cada uno da su nota, pero en este caso del Papa actual tiene una riqueza humana y en la parte misionera de la iglesia conoce todos los estratos, por así decirlo, ¿no? Y cómo, estando en el lugar en el que está, daba el testimonio de él, el secretario personal que ha nombrado él de allá de Perú, la experiencia de haber trabajado con él codo a codo, nombrado su secretario allá en Perú, él lo ha traído a ser su secretario ahora que es Papa. Y él dice que lo único que ha cambiado de él es su vestimenta y el cargo que tiene, porque sigue siendo el hombre sencillo que conoció allá en la misión, ¿verdad? Y ver cómo la grandeza de una persona, lo que Dios mira. Yo me apantallo, decimos en México, nos apantallamos, me dejo llevar por la eminencia de todo el currículum, ¿verdad? Pero Dios mira el corazón de este hombre que es sencillo y que sabe ser cercano. A veces hacemos las comparaciones entre un papa y el otro papa, la cuestión de la simpatía, etcétera. Pero Dios llama. Y él es un norteamericano, ¿verdad? Norteamericano. Se siente más, bueno, más... Él se siente latino, sí, más pero latino. Ha sabido compaginar, porque son un poco más estructurados, por así decirlo, los norteamericanos. Los latinos somos muy espontáneos, así como era el Papa Francisco, ¿no? Espontáneo. En cambio, el Papa León es metódico, es ordenado, es así más... Y sin embargo no deja de ser sencillo. Y ese corazón que estando ahí nombrado el Papa, pone allá en lo alto, ¿verdad?, a Chiclayo, su anterior diócesis. O sea, eso es una parte de sencillez que yo en la historia de los papas no encuentro que el Papa, al ser nombrado Papa, recuerde ese lugar de misión que tanto le formó el corazón de pastor, porque él así lo reconoce. Con ellos aprendió mucho como pastor. Y vemos las fotografías de esa misión donde lo vemos con sus botas plásticas ahí para sacar del barro la gente que sufrió inundación. Toda esta parte de la sencillez que a final de cuentas encarna al buen pastor. Porque
él mismo estaba buscando, hace un momento dije, no tendré aquí un apunte de su homilía, cuando él dio su homilía al recibir oficialmente el nombramiento de Papa, bueno, no recuerdo cómo se le llama, ¿verdad? Ahorita se me fue la palabra, pero cuando él toma ya oficialmente la potestad, así, y da una homilía cuando dice, llego, sí, en la misa, gracias Padre, de entronización, donde dice que está con temor y temblor, ¿verdad? Eso, perfecto, y habla ahí habla él mismo, y estaba buscando, porque él mismo dice cuál es la función de Pedro, que ahora le toca encarnar a él. Y estaba buscando por ahí entre mis apuntes, pero justo me lanzas la pregunta y dije, bueno, pero, o sea, el Papa que tenemos de verdad es una eminencia, y no solamente humanamente lo que admiramos, sino también del corazón que tiene. Sí, es lo más bueno de todo eso, porque no olvida sus raíces. A pesar del estamento que ha alcanzado, sigue recordando desde dónde partió, quienes le ayudaron, como lo ha dicho que el Papa Francisco también fue uno de sus formadores, por decirlo así, que le ayudaba a elegir a los vicarios y a todo lo demás. Hermana Ana Laura, ¿qué le ha parecido el currículum del Papa? En la misma línea que la hermana, yo creo que la experiencia que él vivió como pastor de su pueblo cercano es precisamente la experiencia que ahora comparte con toda la Iglesia universal, ¿no? Él estuvo en una época en que en América Latina se fue construyendo precisamente la opción por los pobres, por ejemplo, en documentos como Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, Brasil, ¿no? Que marcó el camino de la Iglesia Universal, sí la Iglesia en América Latina, pero también la Iglesia Universal, y que ahora lo podemos ver cómo esto le impactó tremendamente en su vida personal y que ahora lo comparte con la Iglesia Universal, ¿no? Y otro punto que creo muy importante, este énfasis que hace por obtener la paz, ¿no? Ante una crisis tan grande de líderes, presidentes que vemos que no están realmente por el bien de sus naciones, tenemos aquí a un hombre que está a favor precisamente de llegar a acuerdos, de lograrse la paz, ¿no? Es un sufrimiento para toda la humanidad, pero más para también el Papa, el ver que los cristianos mueren de la manera en que están muriendo, que el dolor está azotando a la humanidad, y él precisamente con toda una experiencia detrás viene a responder, ¿no? Entonces, como el vicario de Cristo, el que tenemos ahora es justo la persona que necesitamos, ¿no? Como decía la hermana también, Noemí, nos podemos llevar por la afinidad, ¿no? Yo el Papa Francisco, ¿no? Yo San Juan Pablo II, etcétera, pero en realidad el Papa que tenemos ahora es el Papa que necesita la Iglesia en este tiempo, y que le dio la posibilidad en su experiencia pastoral, humana, familiar y de Iglesia para llegar ahora y responder a la necesidad que tenemos como Iglesia Universal. Y hermana Noemi, poniéndole un poco en contexto sobre lo que hemos estado hablando, hemos abordado lo que es el ministerio y la potestad del Papa. A ver, ¿puede hablarnos un poco sobre la relación entre el Papa y los obispos? ¿Cómo? La colegialidad. Lo habíamos mencionado anteriormente en otros programas, creo, cuando hablamos de la Iglesia, ¿verdad? Cuando dice Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no anula a los otros apóstoles, pero pone en Pedro la primacía, ¿verdad? Y el Papa, fíjense, yo me quedé buscándolo y aquí lo tengo. Quiero leer un extracto de la homilía del inicio del pontificado del Papa León, ¿sí? Ya que me lo encontré, porque se me hace incluso poético como él lo dice, o sea, es su homilía y es un extracto tal cual, dice así: a Pedro, pues, se le confía la tarea de amar aún más y de dar su vida por el rebaño. El ministerio de Pedro está marcado precisamente por este amor oblativo, porque la Iglesia de Roma preside en la caridad y su verdadera autoridad es la caridad de Cristo. Él preside, pero junto con sus hermanos, y lo menciona después,
Él afirma, el mismo apóstol Pedro, es la piedra, está hablando ya a referencia de Jesús, es la piedra que ustedes los constructores han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular. Y si la piedra es Cristo, Pedro debe apacentar el rebaño sin ceder nunca a la tentación de ser un líder solitario o un jefe que está por encima de los demás, haciéndose dueño de las personas que le han sido confiadas. Lo dice el mismo Papa. Qué bien, qué bien, ¿sí? qué bien. Entonces, él es el primero, pero no están anulados los demás. Claro, a él se le da la potestad y él es el que da los nombramientos, pero los obispos son sucesores de los apóstoles y que junto con él, pues conforman colegio apostólico, ¿verdad? Perfecto. Con el Papa, sí. Podríamos decir que trabajan en comunión con el Papa. Sí, porque por eso les llama y cada vez, pues imagínate, se va conociendo, se va globalizando, vamos llegando a más y el Espíritu Santo, que es el que lleva a la iglesia, va inspirando. Fíjate, ahorita cada vez hay más dicasterios que están al servicio de la iglesia para auxiliar al Papa. ¿Ah? No es que trabajen por sí solos, el Papa está pues instituyendo este tipo de estructuras para la mejor funcionalidad de la iglesia, porque él no trabaja como un jefe, él lo está diciendo, sino que él liderea en la caridad para darle un buen funcionamiento. Tiene la grave responsabilidad de ser el vicario de Cristo, por eso hay que orar mucho por él. ¿Ah? ¿Y cómo hace para lidiar con tanto trabajo? Bueno, yo no sé cómo hará el Papa León, ¿verdad? Pero decía el Papa San Juan Pablo II que él se acostaba tranquilamente a dormir y le decía, yo ya hice lo que tenía que hacer, lo demás te toca a ti, ¿verdad? O sea, es que realmente la obra es de Dios. Y yo pienso que el Papa cultiva esta fe de decir, bueno, pues yo pongo mi humanidad en lo que puedo hacer y hasta donde puede, sabiendo que la obra es de Dios, ¿verdad? Pienso yo. Ahora, su hermano, y estoy hablando de su hermano sanguíneo, dice que a él no le extrañaría que el Papa utilizara, hay una aplicación de lenguas, Duolingo, ¿verdad? Ya le estoy haciendo publicidad, pero eso decía el hermano del Papa, ¿no? Que a él no le extrañaría que a deshoras de la noche, porque se levanta a veces a las 3 de la mañana, el Papa estuviera estudiando una nueva lengua, porque es inquieto. Es el primer Papa que está pidiendo, que bueno, no que esté pidiendo, pero sí tener un gym para ejercitarse. Y veo en las redes sociales que están admirados de que todo el Viacrucis ha cargado la cruz él. Claro, ¿verdad? La salud física, mental, claro que le dan salud también espiritual, ayuda. Y bueno, es que este Papa, por donde lo quieras abordar, tiene por la parte del arte, por la parte del deporte. Es que es un abanico este hombre. Es bastante así. amplio. Demasiado. Sí. Padre, tendría otra pregunta. Bueno, más que pregunta, creo que todo está más que claro. En este justo momento, es verdad que vamos a tener otras sesiones para abordar cuestiones que afectan al Papa, porque tendríamos que saber mucho del Papa. Lo que más personalmente me deja contento es que la Iglesia Católica en ningún momento se ha quedado como quien dijera, a ver, ¿y quién nos conduce? Ya sabemos, primero está Cristo y luego pues algún hermano. De hecho, uno de los nombres que al Papa se le asigna es hermano mayor, vicario de Cristo, un montón de nombres bonitos, ¿no? Pedro, piedra, padre, la voz humana de Dios, pastor de toda la Iglesia, hermano mayor que he dicho, sucesor de Pedro, obispo de Roma, vicario de Cristo, su santidad. El seminario que tuvimos hace poco con los periodistas ya tienen un abanico de nombres para efectivamente utilizarlos para los servicios protocolarios. También hablaremos tal vez en otro momento de la infalibilidad del Papa, porque es una cuestión también muy que no se sabe qué significa, ¿no? Porque cuando el Papa habla ex cátedra, como lo ha dicho la hermana Alicia, es infalible. No porque esté tratando cuestiones de economía, no, solamente en cuestiones de fe, moral y costumbre. De hecho, yo me suelo quedar un poco atónito cuando uno dice lo contrario
a lo que el Papa ya ha dicho, ex cátedra, refiriéndose a cuestiones solamente de fe, de moral y costumbres, que no puede fallar el Papa ahí. Y luego sale uno a decir, no, es que yo también digo lo contrario. Así que pues contentos, agradecidos, sobre todo por la invitada de honor que hemos tenido esta tarde. Esperamos que vuelva pronto porque hay muchas cosas que se nos han quedado en el tintero, ¿no?, para con ella. Pues audiencia, con estas reflexiones sobre el ministerio y la potestad del Papa, cerramos este capítulo y muchísimas gracias por seguir Iglesia y Humanidad.